los presentes. Y bueno, el general Velasco Alvarado, viendo que nuestro país prácticamente está en una sumamente difícil, se vio obligado, ya que las mismas leyes lo dicen, ¿eh? Las mismas leyes lo dicen, de cuando el país está en una situación grave y difícil, no es como dicen, y podría decir que están mal informados cuando dicen un golpe de Estado. En la realidad no ha sido un golpe de Estado, es insurgencia. Y la insurgencia no solamente pueden hacer los militares. La insurgencia no simplemente pueden hacer los militares, la insurgencia también los civiles lo podemos hacer, en la misma Constitución lo dice, pero vuelvo a insistir en esto, compatriotas, no es golpe de Estado, nunca nadie se ha preocupado en esclarecer eso, es insurgencia, y lo que hace el general Velasco es insurgir, porque la patria estaba en peligro, que quede claro eso para todos, compatriotas. Ya, o sea, prácticamente podemos apreciar de la época de Velasco, que él prácticamente se dio cuenta que había una constitución que se había creado en 1930. Esa constitución favorecía al gobierno norteamericano. Él, con un proceso de nacionalismo, reflotó lo que es la reforma agraria y así benefició a varias personas con la forma como él pensó crear una sociedad libre, ¿no? Según lo que tengo entendido. Pero ustedes que son contemporáneos a Velasco, digamos, ahora ¿qué necesita el profesor Pedro Castillo para poder crear una conciencia nueva, como lo hizo Velasco en su época? Bueno, el general Juan Velasco Alvarado, precisamente consciente de lo que está en el Perú, porque la situación del Perú era una situación muy crítica, y se vio obligado a insurgir, pero cuando insurge el general Velasco Alvarado, para su conocimiento de todo, existía el CAE. Yo siempre he preguntado qué significa, qué es el CAE, no me han dado respuesta. El CAE es el Centro de Altos Estudios Militares del Perú. Y le pregunto a todos, porque acá mucho se habla, disculpa que emplee estos términos, se habla de marxismo, leninismo, maoísmo, trotskismo, stalinismo, de todo eso que es negativo, pero nunca se han atrevido a hablar de lo nuestro. Y el general Velasco entiende eso. ¿Qué es lo nuestro? Empezamos por el nacionalismo y retomamos lo nuestro. ¿Cuál es lo nuestro? Que tampoco es lo andino, tabasquillano, es lo que el general Velasco entendió, pero eso ha sido un proceso, que 7 años es muy poco, para 180 años que nos tenían en control el sistema a través de sus operadores. Entonces, compatriotas, hay algo muy importante. Hay un libro que lo tenemos nosotros que se llama El Gran Proyecto Nacional, compatriotas. Se llama el Gran Proyecto Nacional, y eso lo han ocultado desde el felón de Morales Bermúdez hasta la fecha. Nadie habla porque desconocen. Y ahí no habla de constitución. Y qué fácil cuando yo escucho hablar a todos, constitución, pero no se dan cuenta que la constitución no es de acá, viene de afuera, viene de Inglaterra. ¿Alguien se ha preocupado en esclarecer? ¿Alguien a ni un partido político, ni siquiera ni central sindical, a nadie, compatriotas, en toda la historia? Entonces, todos esos problemas, esos errores que hay, es por eso que estamos así divididos. Porque cuando el general Velasco gobierna un gran proyecto nacional, y ese gran proyecto nacional lo tenemos nosotros, compatriotas. Y hay que ver, todo es un proceso. Sus obras, sus acciones,
sus obras, sus acciones, son 150 obras, acciones, compatriotas, y desconocen también sus obras, sus acciones en general. A mí me invitan en un evento y me preguntan cuál es su obra, su acción, señor León, más grande del general Velasco. Yo podría decirle todo, compatriotas. Menciona tres. Pues sí, allá en la Brea Pariña, flameaba la bandera de Estados Unidos. ¿Es posible eso? ¿Es correcto eso? No. Y eso es grande. La reforma agraria, compatriotas, ni en México, que había una revolución con sangre, llega a entregar la tierra a los verdaderos dueños. ¿Quiénes son los verdaderos dueños? Yo a todos les pregunto, ¿quiénes son los verdaderos dueños? Los agricultores, compatriotas. Entonces, el general Velasco lo único que hace es entregar la tierra a los verdaderos dueños. Pero tenemos que entender, compatriotas, que son 7 años, a 180 años que tenían esclavizados, porque era esclavización, era con compatriotas. Acá muchos representantes de partidos políticos, partidos, escuchen eso, partidos, quiere decir que los partidos están partidos y son partidos y vienen de afuera. Nosotros tenemos que hablar, nosotros compatriotas tenemos que hablar de movimientos, frentes, y lo va a demostrar con hechos, compatriotas. Compatriotas, allá en Bagua, cuando se levantan nuestros hermanos compatriotas en Bagua, ¿qué partido político sale en defensa de nuestros hermanos, de nuestros compatriotas en Bagua? ¿Hay algún partido político que salió en defensa? Le pregunto. No hay, son frentes, movimientos que salen en defensa de nuestros hermanos compatriotas de Bagua. Cuando no traidor, sino que engaña al pueblo, me refiero a ahuyanta Moisés. ¿Y por qué lo repito Moisés? Para que piensen, ¿por qué lo repito Moisés? En su campaña dijo, agua sí, oro no. Cuando llegó al gobierno, ¿qué es lo primero que hizo? Compatriota, acompañen, ¿qué es lo primero que hizo? Desconoció su palabra. Cambió la hoja de ruta. ¡Qué bien! Así quiero... Sí, pero ¿quién sale en defensa del pueblo de Cajamarca? ¿Un partido político? Nadie. Son frente, movimiento. Por eso son los hechos que le dan la razón a que pueden negar los 150 acciones obras del general Velasco Alvarado. Pero lo que a mí respecta, compatriota, a mí me pregunta, señor León, pero debe haber algo más importante de todas sus obras, acciones del general Velasco, y yo le digo, no lo voy a decir en estos momentos porque ya le vamos a invitar, vamos a tener un evento el 3 y el 9 de octubre, Día de la Dignidad, compatriotas, vamos a invitar y vamos a mencionar todas las obras, las acciones. Lo que a mí respecta, ¿sabes cuál es, compatriota? Es haber oficializado el quechua, compatriota, y ahí nos da nuestra identidad, y nosotros cuando tengamos identidad, nadie nos va a confundir, nadie, compatriota, nos va a decir que debemos hacer y hablar de constitución, cuando las constituciones vienen de afuera. El general Velasco cuando gobernó con decretos, leyes, y cae el Centro de Altos Estudios Militares, compatriotas, existía el COA. ¿Qué es el COA? El COA es el Comité de Asesoramiento Presidencial. ¿Qué significa? Era lo que hacía el trabajo de congresistas. En el CAE funcionaba eso, compatriotas. Muchas gracias, señor León. Pero de antemano están invitados para el 3 y para el 9. 3 y 9. Entonces, mira, lo más grande que para el general Velasco sabe que es compatriota, pero mira, el profesor está ya encaminando en eso, es eso lo que nuestros antepasados practicaban y dominaban, son las leyes naturales, los elementos naturales, nuestro idioma auténtico es, y por eso, Causachum, Yacta,
compatriotas. Causachum yacta. Causachum, no tengan miedo. Causachum yacta. Eso significa que vivan los pueblos, compatriotas. Gracias. Están invitados para el 3 y para el 9 de octubre, compatriotas. Gracias, señor. Cuando haya movimiento frente al Perú, no habrá ni un grupo de poder que pueda controlar la voluntad de los pueblos. Gracias, compatriotas. Gracias. Hasta la victoria. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay!